Bueno, familia, pues ya estamos otra vez aquí estrenando webcam, hay que decirlo, estrenamos la webcam Sí. para que la gente lo sepa, que estamos ahí. Y antes de empezar ya con la retaila de Yolanda, que se enrolla mucho, os quiero comentar que tenéis el taller online en directo de aromaterapia básica el martes 18 de enero, o sea, este martes 18 de enero de 2022, es decir, de aquí no llega ni un mes, o sea, podéis apuntaros ya en aulaspandora.com. Los que estáis escuchándome por Spotify o por iVoox o por simplemente audio, pues ya sabéis, entráis a aulaspandora.com, buscáis autor, en este caso Yolanda Soria Jiménez, y elegid lo que queráis. Y luego también recordaros que estaremos en el viaje a Egipto, Iván Martínez, Yolanda Soria Jiménez y yo mismo, Luis Palacios, del 10 al 19 de septiembre de 2022. Más adelante ya comentaremos un poquito qué vamos a hacer, qué locuras vamos a hacer por estos lugares. Y ahora sí o sí, entramos. Un saludo, Yolanda, ¿qué tal? Un saludo. Aquí hay que darle al chisme que por lo visto ahora no ha pillado. Así que bueno, pues aquí estamos una vez más. Esta semana ya la previa el día previo, no la semana previa, el día previo al solsticio. Y como tenemos la sección de la bruja cosmopolita ahí muy abandonada últimamente entre las situaciones que estamos viviendo a nivel general, más estos nuevos proyectos que hemos iniciado, como son el de Conciencia Billonaria, por ejemplo, pues hemos decidido que en esta ocasión no podía faltar. Bueno, en realidad he decidido que en esta ocasión no podía faltar un episodio de la bruja cosmopolita en el sentido del solsticio, pero aunque del solsticio hablamos cada año, ¿no? Prácticamente, os he hablado mucho, pues me gustaría narrar la historia de un modo un tanto diferente, ¿no? O explicar esta fecha de un modo un tanto distinto, un pelín distinto. Así que espero que os guste. Tengo que decir que he disfrutado mucho preparando el guión, como yo digo, ¿no? Los puntos que quiero comentar y demás. ¿Por qué? Pues porque es un tema relacionado con algo que yo estoy sintiendo últimamente mucho, que estoy sintiendo a nivel personal, mucho a nivel de mis sensaciones. Y esas sensaciones van muy en consonancia con la naturaleza que José Antonio nos estaba hablando. Qué gustito allí, el solecito, rodeado de naturaleza por todos sitios, ¿no? Pues es como esa necesidad imperiosa interna de estar en contacto con todo el entorno, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el mundo natural, con los elementos y con todas esas energías que se mueven. Prestemos atención nosotros o no, independientemente de ello, se mueven esas energías y con las cuales, si uno está en consonancia, pues realmente va a fluir mejor, va a fluir todo más sencillo. Pues vamos a empezar con Yolanda con su último vídeo de la temporada. Empezaremos ya a partir del año que viene con más. Puede que sea algún especial algún día, no lo digo que no, pero me refiero oficialista, ¿no? Este es el último lunes, porque ya la semana, a partir del viernes tenemos vacaciones, entonces vamos con ello y vamos directo al grano. Adelante, Yoli. Muy bien, pues le hemos puesto el subtítulo al vídeo, que Luis ha editado nuevamente la carátula, ¿no? Pues ya estaba hecha solo con el solsticio 2021. Y luego le ha puesto el subtítulo de cuento de Navidad, ¿no? Cuento de Navidad, se lo dije yo a petición mía, porque en realidad todo esto que os voy a contar no es que sea un cuento, porque no es un cuento. Es un cuento muy real, pero es como un cuento, ¿no? Como esos cuentos de hadas que nos cuentan de niños, ¿no? Que nos explican cuando somos pequeños. En ese momento en el que nuestra imaginación está disparada, desbordada, con todo su potencial, con ese cerebro que está todavía permeable, que está todavía, vamos a decir, blandito. Aquí Luis está tocando todo y se ha descolocado aquí muchas cosas, pero bueno, lo volvemos a colocar. Que está todavía blandito ahí, ¿no? Que está absorbiendo todo el conocimiento y todo lo que nos rodea de nuestro entorno, de la experiencia de lo que es vivir, de lo que es conocer, explorar ese mundo que nos rodea mediante el juego. Y a través de ese juego pues van aprendiendo, se van, digamos que habituando a lo que es el entorno, van conociendo vamos conociendo en esa fase esos
detalles, ¿no? Los trucos, las características de todo aquello que nos envuelve, hasta que por fin nos hacemos una idea de cómo manejarnos, de cómo movernos dentro de ese entorno y empezamos a movernos, a ser ya cada vez un poquito más autónomos, ¿no? Entonces, el solsticio, en este caso es el solsticio de invierno, de lo que os vengo a hablar. ¿Por qué? Porque aquí en el hemisferio norte tenemos el solsticio de invierno. Tenemos 2 solsticios al año, ¿de acuerdo? En algún vídeo, cuando hemos hablado de este tema, me habéis corregido a alguna persona diciendo, ¿son 4? No, tenemos 2 solsticios y 2 equinoccios. El solsticio es el de invierno y el de verano, y los equinoccios son los de primavera y otoño, ¿de acuerdo? El solsticio es el momento del año que es un instante, es unos segundos, no es que sea durante todo el día. Realmente el solsticio es un momento cumbre, un momento pico, un instante en el que el cielo, en el que el sol se encuentra en el cielo sin movimiento aparente. Es un instante en el que aparece que no hay movimiento, que no vemos ese desplazar que percibimos nosotros del sol desde el amanecer, que vemos cuando el sol sale, se pone en su cenit, vamos a decir, y el declive, ¿no? Que vemos todo ese movimiento, todo ese desplazamiento y todo ese ciclo del día, pues en este instante es un momento en el que aparentemente pues no está ese movimiento, como si de repente se hubiera congelado el tiempo, ¿no? Y en ese instante maravilloso, en ese segundo, vamos a decir, mágico, tenemos el planeta dividido en 2. Tenemos el solsticio de invierno aquí en el hemisferio norte, el solsticio en el hemisferio de verano en el hemisferio sur, y ahí lo que sucede es que aquí tenemos la noche más larga del año. Es la noche más larga, es la noche en la que más horas o más minutos contiene de oscuridad, ¿no? Y es el día más corto, el día que menos horas y menos minutos tiene de luz. Y en el hemisferio sur es justamente al contrario. Es el momento que tiene el día más largo del año y el momento en el que la noche es más corta. Fijaos que esto podríamos hacer una analogía en este sentido entre el yin y el yang, ¿no? Podemos decir que sería una parte de luz con una gotita de oscuridad en el hemisferio sur y aquí sería toda una gran parte de sombra con una gotita de luz, ¿no? Pero siempre en ambos casos, ambos elementos están presentes, ¿no? Ambos están ahí siempre formando parte de nuestra vida, formando parte de nuestro ciclo. Entonces, os leo lo que es la definición en sí del solsticio, ¿no? Momento del año en el que el Sol se encuentra sin movimiento aparente, pasa por uno de los puntos de la elíptica de su circulación, ¿no? de su movimiento, más alejados del ecuador y en el que se da la máxima diferencia de duración entre el día y la noche, respectivamente, como decimos, en uno y en otro, dependiendo de ambos, ¿no? de ambos hemisferios, del hemisferio en el que te encuentras. Como os decía, tenemos 2 al año, el de invierno y el de verano, además de esos otros 2 equinoccios, ¿no? Formando o dando lugar o acompañándose de aquí, por lo menos, las 4 estaciones. Tenemos otros lugares en los que no hay una diferencia tan, vamos a decir, marcada de estas estaciones y prácticamente se diferencian 2, la estación seca, la estación de lluvias, etcétera, etcétera. Pero al margen de eso, tenemos igualmente esos momentos a nivel astrológico marcados y que van a influir dentro del ciclo natural, en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, el mensaje de la naturaleza en todos estos casos, el mensaje del entorno, ¿no? de todo lo que nos rodea, que parece que nosotros somos los importantes aquí en el planeta. Pero resulta, por ejemplo, que de lo que es la materia viva, ¿no? de lo que es la biomasa aquí en el planeta, el mundo vegetal ocupa el 99,7%, creo que es, si no recuerdo mal, del peso total de esa biomasa. Con lo cual, la parte animal es ínfima en comparación con esto y la nuestra ya ni os cuento. La nuestra es ya ahí un suspiro
es anecdótica dentro de toda esta vida que hay aquí en el planeta. Entonces, es curioso que nos creamos el centro del universo, ¿no? Que nos creamos el ombligo, en este caso del mundo, nunca mejor dicho, cuando en realidad nos creemos los más importantes y, por ejemplo, si no estuviese el mundo vegetal ahí para nosotros, si de un día a otro las plantas desaparecen, desaparecería todo lo que es la vida sobre la faz de la Tierra, no seríamos capaces de sobrevivir sin ellas. De manera que vamos a ir dándonos cuenta, ¿no?, cuando vemos esto, de que realmente tenemos una interrelación mucho más importante y mucho más grande de lo que nos parece, de lo que nos puede parecer en un primer instante, ¿no?, de aquello que nosotros percibimos. Es que como hay un gran número de personas, no son todas, pero hay un gran número de la población que vive en entornos urbanos, ¿no?, en ciudades o en poblaciones más o menos urbanitas, ¿no?, nos da la sensación de que estamos desconectados de ese entorno, de que no necesitamos de ese entorno natural, de ese entorno vegetal, ¿no?, de todo lo que tiene que ver también los ciclos de la naturaleza, como si no fueran con nosotros, ¿no?, como si fuera algo que fuese al margen de nosotros, ¿no? Pero en realidad no es así. En realidad es algo que va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, aquí el mensaje que nos da la naturaleza siempre en todos sus aspectos es una constante, es una repetición, es un ciclo que se repite una y otra vez nuevamente, en el que sí que hay ciertas variaciones dentro de ese ciclo, pero el ciclo siempre es el mismo. Aquí podemos decir que en esta parte del planeta tenemos la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y nuevamente el invierno da paso a la primavera, al verano, al otoño y al invierno. Y así año tras año, siglo tras siglo. Seguimos con ese círculo, con esa rotación, con ese girar de la rueda, como dicen en la Wicca o como decían en las religiones antiguas, ¿no? Ese giro de las ruedas, ¿no?, que nuevamente vuelve a girar y vuelve el final y da nuevamente un paso al principio. Nuevamente llegamos al final y con un paso llegamos nuevamente al principio, ¿no? Y empezamos, el fin es un nuevo inicio, no es un fin como tal. De manera que la naturaleza, lo que nos rodea, igual que el día, sucede a la noche, y nuevamente el día, y nuevamente la noche, y seguimos en ese ciclo que vamos viendo que tenemos ciclos dentro del ciclo mayor, dentro del ciclo grande tenemos otros ciclos, tenemos otros más pequeñitos, ¿no?, o que forman parte de ese gran ciclo. Como el otro día os comentaba, podríamos hacer una analogía de la naturaleza, del universo, de todo lo que nos rodea, con el mecanismo, con el funcionamiento de un reloj. Como si fuese el engranaje de un reloj. Todas esas ruedecitas dentadas, unas más grandes, otras más pequeñas, que unas al girar van moviendo a las otras, se encajan perfectamente, ¿vale? Son piezas que encajan, que están diseñadas para encajar, aunque esta sea más grande y la otra sea menor, pero todas son necesarias para que el reloj funcione. El giro de todas ellas es necesario para que el reloj funcione. Y al final tenemos momentos especiales en los que las agujas coinciden, las agujas del reloj, una va girando y la otra va girando, y tenemos momentos en los que las dos agujas apuntan a las 12, o las dos agujas apuntan a las 6, o las dos agujas apuntan a las 3, o las dos agujas apuntan a las 6, ¿no? A las 9 sería en este caso, ¿no? 9. Entonces, en estos puntos serían esos puntos, ¿no?, de este ciclo que estamos hablando, los solsticios y los dos equinoccios, los dos puntos, vamos a decir ahí, medios, ¿no?, el que está en la mitad del ciclo. Estamos ni lejos ni cerca, estamos como en la mitad de ese recorrido. Y todo ello es necesario para el funcionamiento del mundo, para el funcionamiento de la vida dentro de nuestro planeta y a su vez para el funcionamiento del universo.
Entonces, esto que tenemos, ¿no? Esto que esta rueda de la que estamos hablando, estas ruedecitas dentadas, este mecanismo del reloj, me recuerda también un poco a la forma de funcionar de la naturaleza aquí a nivel del ciclo de la vida, ¿no? Imaginamos una planta, un árbol. Un árbol pues nace, crece, se hace grande, empieza a dar sus frutos, se reproduce mediante ese fruto, mediante las semillas que contienen el fruto y se va extendiendo, se va multiplicando, pero además tiene unas hojas y esas hojas, cuando llega el otoño, caen. Al caer esas hojas, caen en la tierra, caen en el suelo y mediante la humedad de los elementos, ¿no? La humedad, el calor también del sol, puede ser la humedad de la lluvia quizá, el viento, mediante los elementos, la oxidación del aire, va pudriéndose y va a formar parte del suelo, del sustrato. Entonces, el árbol deja caer la hoja que se pudre, forma parte de la tierra y alimenta nuevamente al árbol que en el momento oportuno permitirá nacer nuevamente esa hoja una vez más, ¿no? Es decir, en realidad nuestro planeta, visto desde ese modo, es como una gran planta de reciclaje. Tenemos aquí un planeta Tierra que es una maravilla porque no deja de generar vida a pesar de todo lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer encima de él, y no deja de alimentar, de hacer girar esa rueda que nuevamente se alimenta, se regenera y genera otra explosión de vida que va a permitir crecer a los retoños de ese árbol, ¿no? Las semillas que hayan caído de ese árbol, y va a permitir que crezcan nuevas plantas, nuevos árboles al lado de aquel que sería pues el progenitor o la progenitora, según lo miremos, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos aquí una forma maravillosa en la que la naturaleza nos habla. Y nosotros estamos, como yo digo, como si estuviéramos mirando en otro planeta, como si fuéramos mirando hacia afuera, ¿no? Y no estuviéramos aquí presentes. Es como vivimos la mayor parte del tiempo, como si nosotros no formáramos parte del planeta, como si realmente estuviéramos aquí solamente dibujados y no existiésemos realmente como seres vivos que somos, ¿no? Como seres conscientes, que estamos aquí plenamente, se supone, en cuerpo, mente y alma, ¿no? Se supone. Pero parece ser que no. En este ciclo empieza a cambiar la luz, y aquí hay un momento importante en este cambio de la luz, en este equilibrio de las energías, como decíamos, el yin y el yang. Este es el momento en el que tenemos el solsticio de invierno, es el que tenemos mayor oscuridad del año. Y fijaos qué está pasando ahora a nivel planetario. Cómo tenemos esa lucha de poderes, ¿no? En los que unos tiran hacia un lado, otros tiran hacia el otro, unos empujan en una dirección, otros quieren ir hacia la otra, y hay esa especie de pelea, de lucha, de titanes, ¿no? Uno contra otro, a ver quién se lleva el gato al agua. Pero a pesar de que exista esa lucha de poderes, a pesar de que exista esa guerra de titanes, por decirlo de alguna forma, en los que cada uno se quiere llevar el gato al agua, en los que cada uno quiere vencer y salirse con la suya, después de la noche llega el día. Y después del invierno llega la primavera. Entonces, en este momento, no solo estamos celebrando que es la mayor noche del año, la noche más larga del año, sino celebramos que la oscuridad se acaba, que a partir de ese momento la oscuridad empieza a descender, a hacerse más pequeña, a perder fuerza, porque el sol empieza a ganar fuerza, el sol empieza a ganar energía, a ganar minutos a la oscuridad. La luz empieza a ganarle minutos a la oscuridad, y eso es lo que se celebra en este momento. Y entonces, al ver la simbología de este momento, en los momentos en los que nos estamos centrando ahora, en estos momentos en los que estamos viviendo, y en este momento que estamos, en este instante
¿no? Astrológicamente, como decimos, ¿no? Y a nivel de ciclo de la naturaleza, como decimos. Este momento del solsticio de invierno, en realidad, no vamos a celebrar que es la noche más larga del año. Lo que celebramos es que por fin la oscuridad termina. Por fin la oscuridad empieza a bajar, a perder fuerza. Y vamos a poner nuestra atención ahí. Y vamos a poner nuestro foco ahí. Porque la oscuridad cada vez va a ser más corta. La oscuridad cada vez va a ser más débil. La oscuridad cada vez va a perder más fuerza. Y nosotros, a medida que el sol avanza, a medida que el sol sigue, seguimos en ese ciclo, en ese movimiento, ¿no? A medida que esto sucede, vamos a ir ganando más fuerza, más energía, ¿eh? Más potencia. Entonces, si os fijáis, ya este año, ¿no? Este verano pasado, todas las cosas, no solo por el clima, porque dices que hace más calor, no solo por el clima, sino por las horas de luz, la oscuridad perdió fuerza y empezamos a salir más, a volver a hacer una vida un poco más normal, empezamos a verlo, a llevar menos medidas de estas restrictivas, no quiero decir muchas cosas para que nos dejen dejar el vídeo. Entonces vamos viendo cómo afloja la fuerza, cómo se debilita la fuerza de la oscuridad en todos los sentidos, no solo en la luz del sol y la noche, no solo en las temperaturas del frío y el calor, sino esa lucha de poderes empieza a ganar fuerza la luz, no solo a nivel de ciclo natural, no solo a nivel simbólico, sino también el equilibrio de energías se va potenciando a medida que el sol crece la luz en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Además, el sol nos está haciendo llegar esa luz durante todo el día, evidentemente, y además de la luz, nos manda esa vibración, porque la energía, esa luz, también es vibración y es información que nosotros vamos incorporando en esos momentos y se va activando en nosotros. Entonces, a partir de este momento, la celebración que toca hacer este año es celebrar que la oscuridad mengua y que empieza a crecer la luz, que empieza a crecer la energía de que nuestro objetivo se cumpla. Al final, os propondré un ejercicio que si da tiempo lo haré un poquito guiado y si no, pues os lo explico, para que podáis trabajar con este concepto mañana y a lo largo de los siguientes días al que le apetezca, ¿no? Porque realmente es importante focalizarse ahora en ver cómo todo eso que nos molesta va perdiendo valor, va perdiendo fuerza, va perdiendo energía, y lo que realmente nosotros queremos manifestar a nivel planetario o a nivel personal empieza a crecer, a tomar fuerza, como una planta que brota y está lozana, fuerte, vigorosa, con ese verde brillante, con ese verde intenso, ¿no? Entonces, es el momento ahora para llegar, para enfocarnos en hacer eso. Entonces, igual que la naturaleza, ¿no? Cambia, nosotros necesitamos adaptarnos y cambiar con ella. No es lo mismo nadar a favor de la corriente en el río que ir contra corriente. ¿Por qué? Porque me va a costar mucho más esfuerzo, mucho más energía, voy a acabar agotado y no voy a avanzar tanto si nado contra corriente que si nado a favor de la corriente. Ya solo dejarme arrastrar por la corriente ya me mueve, ya me hace desplazarme, ¿no? Ya me hace avanzar. Pero si además de dejarme llevar, nado y yo potencio ese movimiento, aún ese avance va a ser mayor. Entonces, es importante estar, como digo, sincronizado, conectado con esos ciclos de la naturaleza, con esos ciclos a los que todos estamos a merced de ellos, nos guste o no, en el planeta están esos ciclos y nosotros formamos parte de este planeta. Por lo tanto, esos ciclos nos afectan. Nos afecta el calor del sol, nos afectan las horas de luz,
nos afecta la información que nos transmite, nos afecta la temperatura que hay a nuestro alrededor, la humedad, porque si hay más calor, normalmente hay menos humedad, a no ser que haya un mar cerca o un río y entonces la humedad sube a nivel del aire, ¿no? Es decir, nos afecta todo lo que nos rodea. Ahora aquí en La Palma tenemos un ejemplo de que nos afecta la tierra mucho más de lo que nos podríamos imaginar, ¿no? Porque si la tierra tiembla, nosotros temblamos, no tenemos un sostén, no tenemos un suelo que nos sostenga. Si además hay una erupción volcánica, ¿no? Pues todavía más. Es decir, nosotros estamos conectados intrínsecamente a la naturaleza y no nos damos cuenta. La estamos ignorando totalmente. Entonces, igual que la naturaleza cambia, tenemos que cambiar nosotros, tenemos que dar paso, tenemos que soltar en este momento. Acaba el otoño, de manera que el otoño es el momento en el que soltamos las hojas, de manera que hay que soltar aquello que ya no necesitamos, aquello que ya no nos sirve. Hay que soltar lo que ya nos quede, que no nos va a servir para el año viniente, que no lo queremos en nuestra vida. Hay que soltar eso y alimentar, empezar a enfocarnos en el crecimiento, en el aumento de la luz, en el aumento de las horas del sol. ¿Por qué se hacían estos rituales de encender velas, que se ponía el árbol de Navidad, ¿no? Este árbol que ahora conocemos a nivel mundial prácticamente, que es poner un abeto dentro de casa y la tradición era o colgarle manzanas y luces, manzanas por los frutos, por la cosecha, por la abundancia, y las luces por la luz. Era una forma de intentar darle fuerza a la naturaleza, de intentar traer el sol, ¿no?, a casa nuevamente, para que la naturaleza reviva, una forma como de alimentar al sol con esa luz de esas velas, ¿no?, con esas luces que se encendían, de alimentar al sol para darle fuerza para que el sol vuelva y vuelva pronto, para que reviva la naturaleza. Y ahí tenemos el árbol, ¿no?, y luego los frutos, nosotros podamos cosechar esos frutos, que podamos recoger esos frutos del árbol, gracias al sol, a la tierra, en este caso a las plantas, ¿no?, al reino vegetal, al árbol, y a la luz y el calor del sol. Fijaos que en la Tierra tenemos los elementos no solo es, como decimos, el sol podríamos hacer el símil con el fuego, ¿no? El elemento fuego, el calor, la luz, la iluminación, la energía, que también tiene el fuego, la capacidad de transmutar. Sin el sol no sería posible la vida. ¿Por qué? Porque afecta a todos los ámbitos. Sin sol, en primer lugar, no hay luz. Sin luz, tampoco, sin el sol tampoco hay calor. Si no hay luz y calor, las plantas no viven. Pero no solo las plantas no viven y no generan oxígeno. De manera que tampoco hay aire. Ese aire que es el que mueve las nubes, pero no solo eso, el sol evapora el agua de los mares, de los océanos, de los ríos, de los lagos y los embalses, permitiendo que se formen las nubes, que nuevamente el aire al que se une el oxígeno de las plantas va a desplazar, va a mover y va a caer nuevamente en forma de lluvia sobre la tierra que nacen esas plantas. Y tenemos aquí un círculo que está totalmente interconectado en todos los niveles y que es necesaria cada pieza para el funcionamiento de ese círculo. Dentro de todo eso, además, estamos nosotros que nos comemos las plantas y nos comemos los animales y no solo nos sirven de alimento, sino que durante mucho tiempo, y todavía se sigue haciendo en muchos lugares, hemos construido las casas, ¿no?, los refugios, los hogares, con esas plantas, con los árboles, con los troncos, o bien de troncos o bien de árboles con tierra, con barro, ¿no? Y todo ese modo de construcción ha ido evolucionando y ahora pues tenemos otros modos más diversos. Pero al final, si no tenemos esas materias primas, si no tenemos esos elementos en nuestra vida, no podemos no podemos fabricar, no podemos existir. De manera que ir en contra del río, ir nadando en contracorriente, no nos va a ayudar en ningún sentido. No nos favorece
nos quita fuerzas, nos quita energía y realmente nos lo hace cada vez más difícil. Entonces, seguimos adelante y nos damos cuenta de que nosotros no solo no nos adaptamos a esa naturaleza, sino que adaptamos la naturaleza a nosotros. Es decir, generamos un entorno artificial, quitamos los árboles, quitamos las plantas, movemos el cauce de los ríos, hacemos diques en el mar, ¿no? Estos, lo que serían los puertos y los rompeolas, etcétera, etcétera. Es decir, alteramos el equilibrio de la naturaleza para adaptarla a nosotros, en vez de nosotros adaptarnos al ciclo de la naturaleza, a ese equilibrio de ese planeta que nos sostiene, ¿no? Que tiene un equilibrio perfecto de forma natural y que nosotros interferimos para adaptar a nosotros. Nosotros necesitamos calor porque no estamos adaptados al entorno. Nosotros no tenemos pelaje como el resto de animales. Es como si hubiéramos aterrizado aquí de otro planeta realmente, ¿no? Esto es llamativo para analizarlo y verlo, porque somos el único animal que no está perfectamente adaptado al entorno, a la naturaleza y a los ciclos, que está como desconectado, como si viniéramos realmente de otro planeta. Y necesitamos cubrirnos con pieles de otros animales, en principio, ¿no? Cuando empieza, vamos a decir, el ser humano aquí, o con el pelo, cuando esquilamos a las ovejas para utilizar su lana, para hacer jerseys o prendas de abrigo, o bien con las plantas hacer otros tejidos, como pueden ser el algodón o el lino, por ejemplo, para cubrirnos, para protegernos del frío o del calor. Entonces, no sabemos, no estamos conectados al 100%, es decir, nosotros no estamos perfectamente adaptados al entorno, pero sí que antes había una comunión, había una conexión, había un reconocimiento de esa conexión, de esa comunicación que había entre las plantas y los seres humanos, entre los animales y los seres humanos, entre la Tierra en sí como planeta, con el Sol, con los astros. Había una comunión, había una comunicación, una unión común, una unión común en la que estaba ese ciclo que se iba, como digo, retroalimentando, y por parte del ser humano, por parte de las personas que vienen en ese momento, había un reconocimiento de esa necesidad, de ese plano, de esas energías, ¿no? De esos dioses, como hemos dado a llamar a lo largo del tiempo, después de irlo, vamos a decir, transformando en varias ocasiones. Entonces tenemos al dios Sol y la diosa Luna, y a partir de ahí, pues después se van añadiendo otros, como son pues la tierra y el viento y el fuego y el aire y el agua, ¿no? Y se van reconociendo los elementos como parte indisoluble de nuestra existencia, como parte inseparable de nosotros, ¿no? Nosotros mismos en nuestro cuerpo pues tenemos también los 4 elementos. Tenemos el fuego en el estómago, ¿no? En lo que sería los jugos gástricos, tenemos el aire a nivel de los pulmones, tenemos el agua con los riñones, con el sistema urinario, y tenemos la tierra, porque podríamos hacer una analogía en los huesos, ¿no? Y los dientes, por ejemplo, ¿no? Serían como la analogía de la tierra. Es decir, nosotros estamos formados con partes de esos elementos y los necesitamos para vivir, y tenemos que estar en conexión con ellos, ¿no? Tenemos que estar en equilibrio con ellos, mantener ese equilibrio dentro de nosotros, porque esto lo sabe muy bien la medicina ayurvédica o la medicina china. Hay que tener los elementos equilibrados en nosotros, porque un exceso de uno o de otro, o una carencia de alguno de ellos, es perjudicial y hace que nuestro organismo no funcione bien. Igual que en el planeta, si no hay agua, hay sequía, las plantas mueren, los animales no tienen con qué alimentarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo, un exceso de agua pues también puede ser perjudicial. Pues igual que esas cosas ocurren en la naturaleza, nosotros estamos también ahí conectados con ella en ese sentido, y también en nuestro cuerpo también lo sentimos. Además de que el clima nos afecta, o estos ciclos nos afectan, en todo esto que os estoy narrando, también nos afecta a nivel psicológico, a nivel emocional,
Cuando es verano, generalmente las personas están más alegres, más contentas, hay otra energía. En primavera hay como mucha alegría, ¿no? Es como que, uy, empieza la vida de nuevo, ya, bien, por fin. Es como la explosión de vida después de la oscuridad, después de esos meses de recogimiento, de aislamiento, de estar a oscuras, vuelve la luz. Y entonces empieza como la alegría de los niños, esa alegría un poquito chisporroteante. Empiezan las flores por aquí, por allí, los colores, el verde de los árboles, de las plantas. Empieza a nacer toda esa energía, toda esa explosión de vida que a nosotros nos afecta también. El verano es como una época de gozo, de disfrute, de relajación, de disfrutar de la cosecha, porque ahí ya tenemos frutos maduros que podemos cosechar, que podemos ir comiendo, ya podemos ir disfrutando de todo eso. Y también en parte, al igual que en la primavera, es momento de trabajo, momento de sembrar lo que queremos cosechar en un futuro, en primavera y según el mes, ¿no? Hay algunas cosas que se siembran ahora y otras en primavera. Entonces, depende de los proyectos que yo tenga, este es el momento para ir empezando a visualizarlos, a imaginarlos, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero sembrar? ¿Qué es lo que yo quiero? Bien porque lo puedo sembrar ya o bien porque lo puedo sembrar en primavera, para luego en verano y en otoño recoger esos frutos que me van a permitir alimentarme, que me van a permitir coger fuerzas para pasar el invierno, para pasar la noche, para pasar ese momento de oscuridad, de recogimiento, porque el invierno es el momento de introspección. No es un momento de muerte, es un momento de reciclaje, es un momento de cambio interno, es el momento de reposo también, en el que estoy de introspección, observando, descansando, y preparando, cogiendo fuerzas nuevamente con los alimentos que he cogido durante el verano y el otoño, igual que el oso, duerme todo el invierno, ¿no? Porque está nutrido ya de todo lo que ha comido durante el verano y el otoño. Pues esto sería un poco igual, sería como el momento de dormir, de descansar y coger fuerzas, pero no es una fuerza tanto física, sino es una fuerza más a nivel emocional. Es el momento de reposo, de equilibrio, de ver, como digo, lo que me sirve y lo que no me sirve, lo que tengo que desechar, lo que tengo que acabar de soltar para seguir avanzando, para que el año nuevo, ¿no? En el año siguiente, yo pueda tener una cosecha fructífera. Hay que dejar descansar los campos, ¿no? Y de hecho se cubren con un manto blanco que lo cubre todo en los lugares que nieva, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y si no, se quedan yermos o con esas heladas, con esa escarcha, que realmente es como, vamos a decir, haciendo una analogía, el sudario que le ponemos a los difuntos, ¿no? Porque la naturaleza en ese momento está muerta, está yerma, está dormida. Una sábana, ¿no? Con la que nos cubrimos cuando nos vamos a dormir. Entonces, en ese momento, estamos echando ese sudario ahí para permitir que la naturaleza dé nuevamente paso al reciclaje. Que la naturaleza nuevamente coja esa hoja que ha caído del árbol, la transmute, ¿no? Mediante las bacterias, los hongos, la humedad, como decía antes, el poquito de calor solar que haya, ¿no? Esa oxidación del oxígeno, que lo transmute todo y de nuevo permita el renacimiento en primavera con toda la fuerza, con todo el potencial y con toda la alegría que nos trae esa estación, ¿no? Ese momento. Entonces, todo esto que os estoy contando, aunque es algo natural y que todos lo sabemos y que ya lo hemos visto desde que nacemos, ¿no? Estamos en este planeta viendo todos esos ciclos, resulta que normalmente pasamos en nuestro día a día sin prestarle atención. Ay, sí, es primavera, ay, sí, es verano, ay, sí, es otoño, pero lo pasamos como si tal cosa. Como si eso fuera ahí la obligación de alguien, ¿no? Que ahora me pone el escenario de primavera, ahora el de verano, pero todo tiene un porqué y un para qué. Y todo es, como digo, necesario para que tú estés aquí hoy haciendo lo que estás haciendo, para que existas, para que sigas viviendo y para que tengas un mañana. Entonces, si ahora nos dedicamos a hacer ese momento de introspección, de mirar hacia adentro, de acabar de soltar lo que no necesito y nutrirme con esos frutos que he cogido del verano y del otoño, con esa cosecha que he recogido ya, nutrirme
lo suficiente, descansar y coger fuerzas para la primavera. Cuando llegue la primavera, cuando llegue el momento de la siembra y de trabajar esos campos, y cuando hablo de todo esto, ahora mismo no estoy hablando solo del campo físico, estoy hablando de vuestro entorno, de vuestra vida, de vuestros proyectos. Ahora es el momento de yo estar hacia adentro, soltar lo que no necesito, nutrirme con lo que he recogido, con lo que tengo, ver cómo eso me puede servir, ver qué necesito sembrar, porque tengo que saber qué quiero recoger. Si yo quiero recoger tomates, tendré que sembrar tomates y tendré que buscar la semilla de los tomates para poderlos sembrar en su momento. Entonces, es el momento de preparar, de hacer, vamos a decir, el plan de todo esto, de lo que voy a necesitar para cuando yo quiera recoger el año que viene, tener tomates. Porque a lo mejor este año he tenido muchas manzanas, pero tomates no he tenido ni uno. Y entonces yo quiero tomates. Muy bien, pues esos tomates que quiero, ¿no? Esos tomates simbólicos de los que os estoy hablando, son vuestros proyectos. ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué quieres en tu vida manifestar? ¿Qué es lo que te apetece vivir? ¿Qué es lo que quieres materializar en tu existencia? ¿Vale? Pues ahora es el momento de nutrirte con lo necesario, de buscar las semillas de los que van a generar ese proyecto y darle paso a ese proyecto mediante esta, como digo, esta nutrición, este momento de introspección, de ver qué necesito, de soltar ya lo que no necesito, dejarlo ir, ¿vale? Hacer el duelo de la muerte, ¿no? El duelo de el campo se queda yermo, el campo se queda en pausa durante este tiempo. Igual hacerlo nosotros, ¿no? Hacer ese duelo de lo que ya no necesito, soltar el dolor, soltar las cosas viejas que no me sirven para poder preparar el campo y sembrar las cosas nuevas. Entonces, todo esto, a ver, ahora vamos a otro punto interesante. Como decía, todo esto no solo nos afectan los, ¿cómo se llaman? Los estaciones del año, no solo nos afecta el clima, no solo nos afecta el calor, no solo nos afecta pues si hay humedad o no lo hay, que sí, que nos afecta, sino que también nos afecta la energía, las energías desde las líneas Curling, que las hay, ¿no? Si hay una falla, si hay un caudal de agua, si hay, es decir, esas energías de la Tierra, las energías telúricas, que ya están ahí de por sí presentes y que podemos medir con las varillas, ¿cómo se llaman? Las varillas radiestésicas. Perdonadme porque es que ya tengo... No solo nos va a afectar eso, como decía, sino nos van a afectar todas estas energías y entre ellas hay una cosa muy curiosa, que es la frecuencia Schumann. La frecuencia Schumann se ha estado midiendo durante diferentes años, ¿no? Durante ya, digamos, un tiempo larguito, midiendo y observando esta frecuencia, y su rango de oscilación es 7 y 8, más o menos, 7, 8, 9, es el rango en el que oscila esta frecuencia. Resulta que la frecuencia Schumann está directamente conectada a nuestro cerebro. Directamente es la, vamos a decir, causante o en gran medida es la causante de que nuestro cerebro sintonice con las ondas alfa y teta, que son las ondas teta de la relajación y demás, y alfa son como la del cerebro totalmente activo. Nuestro cerebro está sintonizado con estas ondas, está directamente relacionado con ellas. Pero lo curioso de estas ondas ahora no es que estén relacionadas con nuestro cerebro, ni que provoquen o que generen o que faciliten esas ondas, como decía, alfa, que realmente estas ondas lo que hacen es que nuestros sentidos se activen. Nuestros sentidos no los sentidos de los 5 sentidos, sino nuestros sentidos extrasensoriales. Todas aquellas capacidades de percepción
extrasensorial que todos tenemos, que están en nosotros, que ya venimos de fábricas con ella, con este estado de ondas alfa, se activan, ¿no? Y el estado teta, ¿no? De las ondas teta es las que permiten o favorecen el descanso y esos estados del sueño o de ensoñación que podemos tener, ¿no? Esos sueños lúcidos que podemos tener en esa fase. Entonces resulta que, curiosamente, estas ondas Schumann, en este momento, por ejemplo, en el mes de mayo, han alcanzado picos de 100 en hercios. Hablamos, se miden en hercios. Hablamos de 7 u 8 a subir a picos de 100, pero picos que no son un día o dos, es decir, que son frecuentes. Hace cosa de un año subían hasta los 50 hercios y ya era una barbaridad, 50, 50 y tantos. Pero ahora la última medición así más alta de la que yo tengo constancia ha sido en mayo, ¿no? Con picos de 100. Es una barbaridad. Es decir, la frecuencia vibratoria del planeta está subiendo mucho. Y eso a nosotros nos afecta. A nosotros nos afecta porque la vibración genera movimiento. Pero genera movimiento no solo en nosotros, sino genera movimiento a nivel molecular. Ese movimiento molecular que genera en nosotros... ¿Tienes el vídeo preparado, Luis? No. ¿No? Pero que se lo preparo. Sí, por favor, porque va ahora. Ese movimiento molecular... ¿Tiene que ir con voz o sin voz? No, sin voz no es necesaria la voz, es simplemente la imagen. Como decía, ese movimiento molecular lo que hace, o sea, esa vibración lo que hace es reorganizar las moléculas. Reorganizarlas de manera o de forma que se van a adaptar a esa frecuencia vibratoria en función de la vibración. La vibración, el sonido, sabéis que los planetas tienen su propio sonido. Cada planeta tiene una frecuencia vibratoria y tiene un sonido. De hecho, hay por ahí, si buscáis en internet, que no lo he buscado, pero si buscáis por ahí la música de las esferas, vais a ver cómo hay registros de esa vibración, ¿no? Y cómo suena. Y son sonidos parecidos a los que se utilizan en este experimento. No son música de que sea una sinfonía, es un sonido con determinada frecuencia, con determinados... vais a ver ahora aquí, aquí está poniendo, ¿no?, los hercios a los que vibra. Esto es, en algunos casos lo han hecho con sal, en otros con arena, en otros creo que en este es exactamente es bicarbonato. Entonces lo colocan sobre una placa que está conectada a un altavoz con unos electrodos, estáis viendo, de manera que genera la vibración de la música. Y estáis viendo cómo cambia la imagen a medida que cambia el sonido que se va emitiendo. De manera que lo que hace el sonido, lo que hace esa vibración, es reorganizar las moléculas de una forma determinada. Yo no he encontrado ahora el vídeo, pero hay uno en el que se forma el dibujo exacto del caparazón de una tortuga. Si vais viendo estos, hay algunos que son similares si vemos al dibujo de la piel de los animales en algunos, porque le he pasado varios vídeos a Luis, entonces no sé si está en este o está en otro, pero es igual. Si ponéis vosotros experimentos de la vibración y el sonido, vais a ver cómo os aparecen diferentes, ¿no? Hay uno en el que puedes ver cómo está la línea media, como sería el pelaje de las cebras también, ¿no? Vas viendo las líneas, como la línea media que tienen en el lomo las cebras y cómo bajan esas líneas hacia abajo. Entonces, esto no solo sucede con la arena que estáis viendo ahí o con el bicarbonato, no solo sucede en este experimento con esa placa, también sucede a nosotros que estamos encima del planeta. Vosotros no lo estáis viendo, lo tenemos en YouTube, después si queréis podéis entrar en el vídeo y ver o buscar simplemente experimentos de vibración y sonido, ¿no?
y os aparecen diferentes vídeos que son muy interesantes, en los que se ve, como os digo, una plaquita sobre la que distribuyen un poco de sal o de bicarbonato, le aplican el sonido, la frecuencia vibratoria y empiezan a generarse diferentes figuras geométricas, y es muy interesante ver cómo esto va cambiando, ¿no? Cómo van cambiando estos dibujos a medida que cambian la frecuencia vibratoria. En algunos casos incluso después colorean esa sal o ese bicarbonato, ¿no? Con algún tipo de colorante en polvo o algo así, y luego puedes verlo, ¿no? con los diferentes colores, lo cual está curioso, pero no aporta más información que la estética, ¿no? Es decir, este es más bonito de ver a nivel visual. Adelántalo un poquito, un poco más, porque este explica cómo hacerlo. Sí, más. Vale, aquí, llévatelo más al final porque este viene a ser como el otro, hasta que lo colorean y entonces vemos ahí qué es lo que tiene de curioso, ¿no ves? Aquí lo que han hecho ha sido añadir los colorantes y vamos viendo cómo se van reorganizando ahí nuevamente estos dibujos en función de la vibración, de los hercios que se le aplica. Y hay uno que te mandé con un vasito, que también está muy curioso, porque este es otro experimento que es lo mismo, pero con un líquido espeso tipo, bueno, como si fuera una masa para un bizcocho o algo así, una masa clarita, ¿vale? La ponen con diferentes elementos en un vaso, lo mueven y le aplican la vibración. Este no es, este no cal. El del vaso sí está. Entonces, vamos a ver también cómo se mueve esa masa y cómo sube hacia arriba. Es curioso porque puedes ver cómo se levanta y parece casi como si fueran animales que se pueden desplazar o mover o generar diferentes figuras, ¿no? Es decir, es impresionante de ver. Aquí le han puesto un poco de colorante y lo que añaden me parece que es harina y agua y ya está, no es mucho más cosa, no es muy complicado. Y entonces lo mezclan y le aplican ese sonido. Y fíjate qué curioso que hay algún momento en el que podemos ver cómo se pone como de pie, ¿no? Y genera unas figuras en las que realmente impresiona, ¿no? Porque es como un animal moviéndose, realmente es algo impresionante. Y genera, simplemente es la vibración y el sonido. Entonces, si nosotros tenemos ese porcentaje de agua como la masa y tenemos esas moléculas y estamos sobre el planeta que tiene esta vibración, que tiene estos hercios, que además van oscilando y tienen picos como hasta de 100 hercios, como decía antes, ¿no? Y nosotros estamos sobre este planeta en el que sucede todos estos cambios. Si nosotros no nos adaptamos al planeta, si nosotros no nos ponemos realmente en comunión con el planeta en este sentido, pues realmente lo vamos a tener bastante más difícil. Si realmente nos armonizamos con él y nos dejamos en cierto sentido arrastrar por la corriente, fluir con el agua, ¿no? Con la fuerza del río, dejar que nos lleve, que nos conduzca, vamos a ver cómo realmente las cosas no son mucho más fáciles, no son mucho más fluidas que si no fuese de ese modo. Porque todo eso nos está reorganizando a nosotros también. Y como decía, no solo a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, en todos los sentidos. Entonces, también tenemos otra cosa que nos afecta, que son, como decía, las influencias planetarias, porque los planetas están ahí. Como explicaba el otro día, vamos a imaginar que esos planetas no son solamente una esfera que aparentemente es inerte y que no es más que como si fuera una bola de barro, por decir algo, o de piedra, que flota por el universo en una elipse y que no tiene conciencia, sino vamos a hacer una analogía de estos planetas con personas. Vamos a imaginar que es una casa.
son las personas que hay en una casa y en esa casa tenemos a papá y a mamá, tenemos al hijo mayor, al adolescente, al niño, cada uno con su carácter, sus características, cada uno con su conciencia, cada uno con su manera de hacer, con sus intereses, ¿no? Y cada uno, como decíamos, tiene esa forma de ser, esa forma de actuar que es diferente en cada uno de los casos. Entonces, papá tiene una personalidad y tiene unas funciones. Papá es el que provee, papá es el que defiende si hay necesidad de defender en el caso de que sea necesario, es el que lucha, ¿no? Es decir, tiene unas características. Mamá es la que alimenta, mamá es la que te nutre, mamá es la que te cuida, mamá es la que te protege. Luego los hijos están, pues eso, el adolescente que está buscando sus límites, que está como en oposición, buscando los límites y se confronta con el papá, porque el papá pues es un papá pues que lo quiere llevar, como se suele decir, por el buen camino, y entonces el adolescente se revela y se pone en oposición al papá, porque claro, ahí hay una lucha de poder de los dos personajes, ¿no? De las dos personas. Y pues el mayor pues es quizá el más responsable, el que colabora, el que ayuda. Y el pequeño pues es el consentido porque es el chiquitito y todavía está ahí, pues eso, en pañales y está todavía muy tierno, muy incipiente, ¿no? Pues ahora vamos a trasladar estas características, por ejemplo, a los planetas, ¿no? Y podemos ver lo que sucede si mamá y papá están enfadados, por ejemplo, si papá y mamá se enfadan y tienen una confrontación por algún motivo, ahí va a haber una tensión que va a afectar a los hijos, una tensión que va a afectar a todos. O si papá y el adolescente se ponen ahí a echarse el pulso a ver cuál de los dos puede más, eso va a afectar también al ambiente y a la dinámica de la casa. Y entonces se generan unas tensiones, se generan unos incomodidades, se generan unos momentos en los que igual pues no es agradable. Y cuando todo está bien, cuando todos están en armonía, cuando todo fluye, cuando no hay ninguno en contra del otro, sino que simplemente van todos, vamos a decir, a la par, van fluyendo, es cuando realmente en la casa se siente uno bien y todos están a gustos y todos están contentos. Pues eso mismo sucede con los astros. Si hacemos una analogía de estos personajes, por ejemplo, con los astros, podríamos decir que sería algo similar, ¿no? Cuando hay tensiones, cuando están en oposición, cuando este y este están enfrentados porque están buscando ahí la lucha de poder, hay una tensión, ¿no? Una tensión astrológica. Esos momentos de tensión también nos afectan a nosotros que estamos en el planeta Tierra, que también es un planeta y se ve afectado por esas tensiones de los demás planetas, que aunque parece que están allí lejos, ¿no? También nos afectan a nosotros, también afectan a la Tierra, ¿no? A la mamá que nutre, que provee, que protege, ¿no? La mamá que te alimenta. Y dependemos de eso, dependemos de esos factores, dependemos de esas energías, dependemos de esas tensiones. Y hasta ahora hemos tenido unas tensiones en casa en lo que papá y la mamá y el hijo y el adolescente y el mayor se tiraban de los pelos, se tiraban los trastos y estaban allí con las cacerolas volando, ¿no? en casa. Pero ahora empiezan a armonizarse los aspectos. A partir de ahora empiezan las cosas a bajar, a suavizarse. Evidentemente, si estos dos están peleados, doy para mañana o de ahora para luego, la cosa no va a ser ya todo dulce y perfecto. No, hay que haber un proceso, tiene que haber un proceso de ir soltando todo eso, de irse, bueno, venga, va, ahora hablo yo contigo, pues ahora hablas tú conmigo y ahora tú pues igual pides disculpas y pido disculpas yo también. Entonces yo reconozco que me he equivocado y tú también. Entonces la tensión va bajando, va bajando, va bajando, hasta que nos ponemos en una posición armónica, en la que nos, vamos a decir, de algún modo nos reconciliamos, ¿no? Pues bien, ahora el cielo empieza, ¿no? A armonizarse, ¿no? A partir de este mes, de enero, empieza a armonizarse y empiezan a bajar esas tensiones. Y como el otro día nos decía Juan Honorio, ¿no? Que yo le cambio el nombre a todo el mundo, llega un momento en el que el cielo es pura luz. De manera que no va a haber tensión ninguna que nos afecte. Por lo tanto, si el cielo ahora va camino de manifestar pura luz, con más motivo en este solsticio nosotros debemos enfocarnos en esa luz, en ese foco, en esa llama, para ir potenciando esa luz
en nosotros, en nuestra mente y en la mente de todos, porque si yo potencio mi luz, si yo potencio esa luz, esa energía positiva, esa vibración y esa energía positiva en mí, la vamos a potenciar también en mi entorno, porque si yo estoy en una frecuencia armónica, va a resonar con el de al lado y el de al lado se va a sintonizar, porque como se suele decir, dos no se pelean si uno no quiere, y el otro va a resonar con esa frecuencia mía y va a contagiar también a otra persona y así cada vez más hasta que estemos todos en esa vibración, en esa energía de bienestar, de armónica, ¿no? Armonía y de fluir los unos con los otros en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya hemos hecho el experimento. Esto ya está, muy bien, ha avanzado mucho ya, ¿eh? Luis me está mirando con una cara como diciendo, ¿todavía te queda? Sí, todavía me queda. Pero me queda una cosa que explicaros y vamos a hacer os voy a explicar el ejercicio primero y después voy a ver si me permite, si puedo hacerlo un poquito guiado, ¿no? Entonces, en este momento del solsticio tenemos la dualidad, porque aquí tenemos la máxima oscuridad y en el otro hemisferio la máxima luz, con un puntito de oscuridad aquí, perdón, de luz aquí y con un puntito de oscuridad allí. Pero tenemos, vamos a decir, la figura del yin-yang plenamente en el planeta, ¿no? A nivel energético, a nivel de los solsticios. En este momento, como decía, tenemos la dualidad plena. Esa dualidad, ¿no? Divide el planeta, es la división del planeta, la división que estamos viendo ahora mismo a nivel planetario, los unos y los otros, ya sabéis, los que piensan que sí, los que piensan que no, los que quieren y los que no quieren, los que están a favor y los que están en contra. Ya sabéis al tema que me estoy refiriendo, ¿no? Pues en este momento es como el de máxima tensión en ese sentido también, ¿no? Pero a partir de ese momento, a partir de la cosa va a ir cambiando. La cosa va a ir cambiando tanto en un lado como en el otro. Va a empezar aquí a aumentar la luz y allí a aumentar la oscuridad, de manera que en aquella parte se van a dar cuenta de cosas y en la nuestra nos vamos a dar cuenta de cosas. Yo no me estoy refiriendo a los hemisferios, ¿eh? Me refiero a la dualidad planetaria que hay en este momento tan marcada, ¿no? En esta división. Ellos se van a dar cuenta de unas cosas y nosotros nos vamos a dar cuenta de otras. Vamos a comprender más, va a aumentar nuestra luz, nuestra comprensión, nuestra capacidad de entendimiento, ¿no? Entonces, no solo tenemos la mitad de invierno, como decíamos, y la mitad de verano, sino que tenemos un estado de equilibrio, porque es mitad y mitad. La luz compensa la sombra compensa la luz, y está ahí como la balanza en este momento, a pesar de esa dualidad, en equilibrio, dentro de la dualidad en equilibrio. Pero ahora empieza a descompensarse la balanza aquí y allí. Allí menguará la luz y aquí aumentará la luz. ¿De acuerdo? Entonces, en el invierno que tenemos, como decíamos, es el momento de la parada, del reposo, de la introspección, del reconocimiento, del descanso, de estar hacia adentro, ¿no? De estar conectado con nosotros, de disfrutar de esas cosas que tenemos, que hemos recogido, de esa cosecha, de nutrirnos con esa cosecha, de recuperar fuerzas y de prepararnos o gestar esos nuevos proyectos, esas nuevas metas, por lo menos a nivel mental. Es el momento de la esperanza, porque el sol renace, que es lo que celebramos en este instante. Entonces, yo os propongo un ejercicio o un ritual, si lo queréis llamar así, para trabajar este solsticio desde ese punto de conciencia, desde ese punto que os estoy comentando, ¿vale? No desde el típico brujil, sin saber de lo que estamos hablando, no, porque vamos a hacer un ritual porque es Navidad, no el hecho de por qué toca, sino sabiendo qué es lo que estamos haciendo, qué es lo importante de trabajar desde estas cosas, trabajar desde la conciencia, no con un dios, ni con otro dios, ni con deidad ninguna, no por hacer de menos a nadie ni a nada, sino simplemente porque lo que estamos trabajando es nosotros, nuestra fuerza, nuestra energía, con los elementos, juntos con la naturaleza,
que esa naturaleza es la que nos sostiene. Este universo es el que nos acoge, el que nos cobija. Y para estar en consonancia con ello, para estar en armonía con ello, el momento ahora, como decíamos, es el momento de limpieza. Como decía antes, ese manto blanco que cubre la tierra en invierno, esa capa de nieve, esa escarcha, esa helada, es también la purificación, la limpieza. De manera que ahora es el momento de limpiar. Entonces vamos a limpiar. ¿Qué formas tenemos de limpiar? Tenéis un ejercicio que se propone también ahí o un ritual que se propone, que tenéis en ¿cómo se llama? En la lista de reproducción de la bruja cosmopolita, que es también para atraer la luz. Es un ejercicio de limpieza y de abundancia, pone. Haz referencia en tu canal de YouTube. En mi canal de YouTube. De Yolanda Soria. La bruja cosmopolita en mi canal de YouTube de Yolanda Soria. Exacto. Entonces, en la lista de reproducción de la bruja cosmopolita, porque el canal es Yolanda Soria Oficial. Yolanda Soria. Entonces resulta que en ese ejercicio, que es para la prosperidad y que es un momento ahora ideal de hacerlo, mañana sería ideal de poderlo hacer, el que lo quiera hacer también lo podéis hacer en cualquier momento. Pero los momentos ideales son los solsticios, tanto de verano como de invierno. En ese ejercicio se propone una forma de limpiar que lo podéis hacer. Si el de hoy no os gusta, pues tenéis ese otro alternativo. O en el hemisferio sur, que me vais a preguntar, y aquí en el hemisferio sur, utilizad ese, que viene perfecto para lo mismo que estamos hablando ahora, pero desde el otro punto para compensar esta parte que estamos haciendo aquí. Luego, cuando llegue el invierno, podéis hacer este que os propongo hoy, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer en primer lugar es limpiar la casa. Limpiarla. ¿Cómo limpiamos? Limpiar, de fregar. Entonces, lo que se hace es pues limpiar, hacer una limpieza. Generalmente se hace la limpieza profunda, una limpieza en la que se suele vaciar todo, limpiar todo, desde los cajones, sacarlo todo, tirar lo que no necesitamos, etcétera, etcétera. Abrir espacio, ventilar, dejar que la casa ventile, dejar que todo eso salga, ¿no? Todo, incluso la energía. Cuando yo muevo cosas en casa hay que abrir y ventilar, no solo por el polvo, sino para que salga la energía de lo que había acumulado. Y entonces podemos hacer un sahumerio que podéis hacer con salvia y romero, por ejemplo, o alguna planta de vuestra preferencia, que podéis hacer también con mirra, quizá, y los que no, pues con un palito de incienso, o simplemente una varita de romero que esté un poquito seca, la quemáis, la encendéis, y con esto podéis ir por la casa. Yo os aconsejo para energéticamente, para ir desde el fondo de la casa, empezar desde la parte de dentro, siempre para limpiar, ir a la habitación del fondo e ir sacando hacia afuera. Es decir, yo empiezo por la habitación del fondo, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Tengo que... Espérate, que estoy aquí mirando la botella, que con esto siempre me lío. Este es abrir, cerrar, para abrir, sí. Entonces, en el sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque voy a vaciar, voy a limpiar. Estoy como abriendo la botella. Si os liáis con el giro de la botella, lo sabéis. Entonces empezamos en la habitación, empezamos por el lado de la derecha y vamos girando hacia la izquierda, ¿no? Todos los rincones con ese sahumerio y vamos. Y vamos a la siguiente habitación y lo mismo. Y vamos sacando hacia afuera. Mirad bien que llegue el humo o el incienso, que llegue al rincón, arriba y abajo. Podéis soplar o con un abanico o con unas plumas para que ayude a llegar ese incienso a esos rincones e ir sacando hacia afuera la energía. La vamos barriendo, la vamos limpiando y vamos a la siguiente habitación y lo vamos haciendo así, desde la habitación del fondo, sea la que sea, hacia afuera. Y en la habitación vamos dando el giro en el sentido opuesto a las agujas del reloj, hasta la puerta de la calle, porque estoy sacando, estoy limpiando y dejo las ventanas abiertas. ¿Vale? Aquí es fastidiado porque hace frío, pero durante ese ejercicio es importante dejar... ¿Por qué? Pues si yo estoy limpiando, si yo limpio el polvo, sacudo y el polvo no sale, pues se me va a quedar aquí la porquería flotando, ¿no? Pues esto es igual. Entonces vamos a limpiar y vamos a dejar las ventanas abiertas. Y vamos a dejar las ventanas abiertas durante un rato para que ventile, para que se vaya, ¿no? Para darle espacio a esa energía a salir, la energía que hemos movido. Y la invitamos a salir nosotros. Si tenéis un abanico de
de plumas, o si tenéis alguna pluma, los que tenéis alguna pluma de estas que se utilizan, ¿no? que utilizan los chamanes, o simplemente las brujas antes lo hacían también con la escoba, cogían la escoba y con esto invitaban a salir. Es como estoy aventando, estoy como expulsando, ¿no? Sacando hacia afuera, azotando hacia afuera. Y vamos a limpiar todo a nivel energético, y una vez cuando hemos limpiado, si nos queda algún resto de esa limpieza, sean palitos, sea en el ejercicio que os propongo, en el otro vídeo que os comento, que es un trapo impregnado como en gasolina y agua florida, o algo así, que haya que tirar de limpiar, ya lo ideal es dejarlo fuera de la casa, ya no volverlo a meter, ¿vale? Estos elementos que se utilizan para limpiar en este sentido. Entonces, tenerlo así. Como decía, vamos a necesitar, ahora para lo que sería el ejercicio en sí, vamos a necesitar una vela o velón blanco, si puede ser o dorado o blanco, cualquiera de los dos es bueno. El dorado es como más afín a lo que vamos a trabajar, pero como es más difícil de encontrar y muchas además de las que encontramos son tóxicas, la vela blanca nos va a servir perfectamente. Vamos a necesitar unas ramitas de algún árbol de hoja perenne, ¿vale? La hoja perenne son los árboles de aquellos que no pierden la hoja, que todo el año tienen hoja, como puede ser el abeto, puede ser el ciprés, puede ser el pino, etcétera, etcétera. Un árbol de hoja perenne. Que no queréis cortar ramitas del árbol, o a ver si encontráis alguna por el suelo. Si no encontráis ramitas por el suelo del árbol y no queréis cortarla, pues os puede servir algún tipo de planta de romero, alguna ramita de romero o algo así, ¿vale? Entonces vamos a coger en una bandeja o en un bol, vamos a hacer una bandeja así que coja amplio para que la vela después no queme las ramitas cuando esté encendida, ¿no? Vamos a poner la vela en el centro y las ramitas verdes alrededor. Pero yo pondría también muchas velitas de estas pequeñitas de té, estas velitas blancas que hay de té, para llamar a la luz. ¿Por qué son las ramitas verdes? ¿Por qué las ramitas del árbol? El árbol es un elemento sempiterno, es un elemento que cuando la persona nace, generalmente está ahí, y cuando la persona se va, cuando la persona fallece, sigue ahí. Es como el elemento de la eternidad, pero además no solo eso, es un elemento de sabiduría, de conocimiento, porque tiene tantos años que el árbol es sabio por lo que conoce, por lo que ha vivido, por la experiencia, por la energía, por el conocimiento del entorno, que por cierto hay estudios que demuestran que las plantas tienen no solo 26 sentidos, sino que tienen memoria, que tienen inteligencia y que se comunican, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, el árbol que tiene la hoja perenne es el símbolo de la eternidad, porque siempre está verde y además la sombra, la oscuridad, no puede con ellos. La sombra no los tumba, es decir, el invierno no los mata, el invierno no los deja inactivos, siguen vivos, siguen verdes, aunque ralenticen su ciclo, su ritmo, pero siguen ahí. Entonces, lo que hacemos al traer el árbol de Navidad a casa, al traer el abeto de Navidad, es traer esa eternidad, es como decirle a la naturaleza, estoy en conexión con la eternidad. ¿Qué sucede? Que si metemos un abeto dentro de casa probablemente pues se muera, porque es lo que sucede. Muchos de ellos vienen cortados, es una pena y es una barbaridad. Y si no tenéis jardín al que después poder trasplantarlo o un lugar donde llevarlo después para trasplantarlo, a mí me parece una aberración, la verdad. Pero bueno, podemos traer uno simbólico, uno de estos que tenemos artificiales que nos duran 100 años y un día, aunque Luis los odia, pero que nos duran mucho y así de esta manera estamos respetando en ese sentido, no cortar, no quitar ninguna vida para traer a nosotros esa energía, ¿no? Y podemos, como digo, simplemente coger algunas ramitas que o bien encontréis en el suelo o bien que se pueden comprar, también hay sitios en los que venden estos ramos de Navidad, o bien, como digo, pedirle permiso al árbol y cortar alguna ramita directamente o coger algunas ramitas de romero, que también nos serviría para este efecto, ¿vale? Y las vamos a colocar alrededor de la luz, porque queremos darle luz a la eternidad, queremos darle luz a ese árbol verde. Ese árbol verde, vamos a decir que es una analogía de lo que querríamos ser nosotros, ¿no? Queremos
potenciar en nosotros esa eternidad, esa vida, esa fuerza, esa energía. Entonces, colocamos esas ramitas alrededor y podemos poner también algún objeto dorado, algún tipo de colgante, algún tipo de dije, alguna cosa que tengáis dorada. Si es de oro, pues también mejor. Y si no, pues con que sea dorado ya el simbólico nos va a servir. Y moneditas doradas. Vamos a poner moneditas doradas y las vamos a poner allí. Y entonces, ese árbol del que hemos tomado esa rama o esas ramitas, lo vamos a, si lo tenemos en casa, pues lo vamos a visualizar. Vamos a sentarnos delante de esa, no solo de la bandeja con la vela en el centro, sino del árbol, y vamos a cerrar los ojos y vamos a conectar con la energía del árbol. Vamos a empezar a respirar y a sentir como con cada respiración me voy haciendo cada vez más sutil, más etéreo, menos denso, y voy a entrar en el ciclo de respiración del árbol. Sabéis que en unos momentos toma oxígeno y en otros toman hídrido carbónico, ¿no? Del aire. En un momento exhala hídrido carbónico y en el otro exhala oxígeno. Es decir, tiene una especie de respiración, como nosotros. No es como exactamente igual que la nuestra, pero sí. Y vamos a sentir cómo empezamos a formar parte de la respiración del árbol. Nos vamos a ir sutilizando cada vez más y vamos a sentir eso, cómo el árbol nos absorbe por sus hojas, como si nosotros fuéramos el aire, y vamos a ir desde ese momento a formar parte de la biología de ese árbol, nos vamos a fusionar con el árbol, vamos a sentir su energía, su fuerza, su magnificencia. Yo recomendaría, como digo, en vez de hacer cortar un árbol como tal o tener ese arbolito en casa, ir al bosque y del árbol más grande que encontráis de este tipo del que estamos hablando, coger algunas ramitas que estén en el suelo o pedir permiso y coger alguna pequeña ramita para traerla y entonces tomarme unos momentos para conectar con ese árbol, para sentirlo, para impregnarme de esa energía, hacerle una foto, por ejemplo, y luego la podéis imprimir o traer y visualizar el árbol cuando estéis haciendo este ejercicio, aunque no esté delante de vosotros, aunque no lo tengáis ahí. Un árbol grande, un árbol viejo, antiguo. Entonces, sentir esa fuerza, esa energía, esa vida del árbol y sentir cómo empezáis a recorrer el tronco del árbol, las ramitas, cómo empezáis a recorrer sus hojas, cómo llegáis desde el tronco también a la raíz y sentir cómo os baña el sol, cómo os mueve, cómo os mece el viento. Podéis sentir también toda esa luz entrando en vosotros, qué procesos despierta, qué activa. Y vuestras raíces que están en el suelo y que os permiten estar firmes, erguidos, ahí inamovibles, que el viento no os tumbe. Esa fuerza de esas raíces, sentir cómo absorben también el agua y la energía de la tierra, con los minerales, con todos esos nutrientes que forman parte de vosotros, de manera que estáis conectados con el universo, con la luz, con la tierra, con el aire, con el agua. Todo forma parte de vosotros. Así que vamos a sentir esa sensación, esas sensaciones, incluso, ¿por qué no?, esas emociones que siente el árbol. Y vamos a ser capaces de sentir cómo algunos animalitos también habitan en nosotros, cómo damos cobijo a muchos animales, pequeñitos insectos, quizá ardillas. Y no solo les damos cobijo, no solo les damos hogar, sino que también les proporcionamos alimento. Somos el alimento y el hogar, el cobijo de esos animalitos, de esos insectos, de toda esa vida, de todos esos pajarillos que comen las semillas de los árboles y luego volando las van diseminando, extendiéndolas para hacer más grande ese árbol, porque el árbol no solo es el árbol en sí. El árbol no es un árbol. El árbol es el bosque. El bosque es el ser.
El árbol es una pequeña planta, una pequeña parte de ese ser enorme que es el bosque. Así que siente y date cuenta de que estás unido al resto de los congéneres por las raíces, cómo te estás comunicando con los demás por las raíces, por los demás que son parte de tu propio ser, cómo ellos te transmiten alimento a ti, información, y cómo tú los nutres a ellos también, cómo ayudas a los más pequeños que vienen detrás a darles el espacio, a darles la energía, la fuerza, los nutrientes que necesitan hasta que están grandes, hasta que han crecido. Siente toda esa capacidad, toda esa fuerza, toda esa energía de ese ser enorme, maravilloso que es el bosque, que eres tú, que es el árbol. Siente cómo toda esa energía está en ti, cómo el sol llega a ti sin que tú hagas nada, como la lluvia te riega, te moja, te limpia, sin que tú hagas nada. Cómo el viento forma parte de tu respiración y te mece y te refresca, sin que tú hagas nada. Y cómo tus raíces absorben los nutrientes de la tierra que te sostiene y te nutre sin que tú hagas nada. Porque solo necesitas ser, porque solo necesitas estar. Simplemente. Y eso solo ya te sostiene, ya te provee, ya te trae todo aquello que tú necesitas a tu vida. Toda la prosperidad, la abundancia, todo aquello, los nutrientes, la comida, la relación con los demás. Todo lo que necesitas está ahí a tu alcance sin hacer nada, simplemente conectando con ello. Siente como eres el bosque al completo y estás ahí día tras día. El día cae y llega la noche y vuelve el día nuevamente y tú sigues ahí. Y pasa un día y otro día más, y una semana, y un mes, y otro mes, y otro mes, y una estación, y otra estación, y la siguiente. Y llega el verano, que da paso al otoño y al invierno nuevamente, y tú sigues ahí, inalterable, a lo largo del tiempo, año tras año, siglo tras siglo, simplemente estando. No necesitas ni moverte, ni hacer nada, solamente ser, existir. Y estando conectado en ese ciclo, en esa rueda, en ese entorno natural que te sostiene, que te provee, tú formas parte del entorno y formas parte de la tierra, y eres parte del aire, y eres parte del agua, y eres parte del sol. Todo eso forma parte de ti, tú formas parte de ello día tras día, año tras año, en armonía, en perfecta, en comunicación perfecta, en perfecto equilibrio con todo el entorno, con todo el planeta, con el universo, todo formando parte de ti. Y siente como ese árbol cada día se va haciendo más grande y más fuerte y más extenso, porque va generando nuevas semillas que germinan, que crecen y que generan nuevos árboles, haciendo mayor y mayor ese bosque que es tu propio ser. Porque tú no eres el árbol, tú eres el bosque. Y siente cómo ese bosque forma parte de la tierra, forma parte del planeta, porque tus hojas forman parte de la tierra, forman parte del sustrato del que estás enraizado, porque tú eres la tierra. Eres tan extenso que eres el planeta entero.
porque tu oxígeno nutre al aire y oxigena el agua, porque tu savia está formada por la luz solar. Tu savia es luz solar materializada, solidificada, densificada. Y siente cómo corre la savia por todo tu ser, por todo el tronco, por las ramas, por las raíces, por cada hoja, nutriéndote, haciendo que cada vez seas más fuerte, más grande, más sabio. Y siente toda esa fuerza en ti. Siente como algunas de tus hojas caen a la tierra. La tierra las acoge, las transmuta, las transforma con ayuda del sol, del agua, del aire. Las transmuta y las transforma nuevamente en nutrientes. Y nuevamente absorbes por tus raíces, dando lugar en el momento adecuado a brotar otra hoja. Y cuando llegue el momento, irás diseminando tus semillas que te ayudarán a extender los mismos animales que se nutren y que habitan en ti, haciéndote cada vez más grande, más fuerte, eterno. Siente toda esa energía en ti, con toda esa luz, con toda esa información, con toda esa fuerza. Siente todo eso como forma parte de ti, cada elemento. Y a tu propio ritmo, con tu propia manera de hacer, cuando tú lo sientas, vas a ir saliendo mediante la respiración del árbol nuevamente para formar parte del aire unos instantes y ser respirado por tu cuerpo que está ahí sentado delante de esa vela, de esa luz. Y siente cómo vas volviendo con toda esa información, con toda esa fuerza, con todas esas capacidades que tiene el árbol, cómo vas volviendo a tu cuerpo, trayendo toda esa información contigo. Ya está activada en ti, ya estás conectado con ello. No te puedes desvincular porque ya formas parte del ciclo, de la rueda, igual que la rueda forma parte de ti. Y con toda esa información vas a ir abriendo los ojos, llegando a este momento nuevamente, trayendo toda esa información activada en ti. De manera que a partir de ahora, tu forma de vivir sea así, con facilidad, igual que el árbol, dejando que todo fluya hacia ti. El árbol no camina hacia el agua, ni va hacia el sol. El árbol no se mueve para buscar los nutrientes. Están ahí para él, fluyen hacia él y él solamente los recibe. Igual en esa comunión estamos nosotros conectados con la naturaleza y en esa conexión solamente necesitamos pedir lo que queremos manifestar en nuestra vida, en nuestra existencia. Y si esa comunión y esa conexión es correcta, todo lo que tú necesitas irá llegando a ti. De la forma natural, en la forma perfecta, en el momento perfecto, igual que la rueda. Así que
como decía, con todo esto activado en ti, simplemente ahora hay que dejarse fluir. Dejar que todo vaya llegando a ti. Disponerte a recibir. Y cuando ya estés aquí, consciente, que ya te sientas activo, despierto, al terminar este ejercicio, vamos a coger esas ramitas pequeñitas que hemos cogido para hacer este trabajo. Las vamos a quemar en un recipiente que aguante el calor, como puede ser una cacerola o algo similar, y que recoja las cenizas. Y las vamos a ir paseando con el humo por toda la casa. Nuevamente, estaremos con las ventanas cerradas y ahora dejamos que esa energía del árbol se impregne en la casa y que a la vez arrastre fuera aquello que pueda quedar. Si queda algún resto de alguna cosa que antes no hemos podido eliminar, ahora ya con esta nueva limpieza va a salir fuera. Y por último, esas cenizas las dejaré afuera al viento, las puedo soplar o puedo permitir que el viento las arrastre, se las lleve y que barra, igual que el viento se lleva las hojas del árbol y las hojas no se resisten, pues que se lleve esas cenizas al lugar donde tengan que ir para que sean recicladas y transmutadas en un nuevo alimento para ti. Y bueno, este es el ejercicio que os propongo este año. Es diferente, como veis, a lo que estamos trabajando en otras ocasiones, ¿no? Es con otro concepto, con otro enfoque. Espero que os haya gustado. Y si lo ponéis en marcha, ya me decís, ya me contaréis, me podéis por el chat de, ¿cómo se llama? Conciencia Billonaria, que tenéis en Telegram, o por el WhatsApp, podéis comentar vuestra experiencia si hacéis el ejercicio y me comentáis qué tal os ha ido, si os ha gustado, cómo os habéis sentido, pues, no sé, ya me vais diciendo. Así que ya está, ¿qué te parece? Maravilloso. Maravilloso, corazón. Ahora que nos dicen maravilloso. Muchas gracias. Un aplauso, dicen aquí también. Vamos a poner el aplauso. Como veis, es un aplauso muy espontáneo, natural, totalmente nada forzado, ¿eh? No. En fin. Bueno, podéis comentar si queréis en el chat los que habéis hecho la meditación, si queréis comentar alguna cosita. Y si no, pues también hay que decir, antes el doctor Ángel Luis Fernández estaba comentando que el día concretamente, ¿no?, del solsticio, hay unas energías que son concretamente cada 6 meses, igual que has dicho tú, ¿no? Pero esas energías plasmáticas a nivel de lo que se llama, bueno, más pequeño que el fotón, ¿no? Más... Los muones. Sí, bueno, los muones, más allá de los muones, lo que están dentro de los muones, ¿no? Los taquiones, no sé cómo se dice ya, esas palabras raras ya. Sí, bueno, las más chiquititas. Sí, dicen que hacen una transformación en la cual la gente normalmente en estos días se encuentra como más relajada, más amorosa. Es como una energía más de amor, en la cual esa energía, no sabemos por qué, estos días pues transforman a la gente, hay menos pelea, menos guerra, menos... La gente tiene como más amor, más ganas de hacer cosas, pero siempre del lado positivo, no negativo. Entonces decía que a veces pasa en el solsticio de invierno, esperamos que pase en el solsticio de verano, pero a veces no, a veces hay que esperar un año, ¿no? Y de cara al plasma ese es el ideal que hay ahora para poder trabajar esto. Pues sí. Estamos en consonancia. Estáis viendo que, como decía antes, es el momento de compartir también con los seres queridos. Es como el momento en el que te retiras a la cueva, ¿no? ¿Qué hacían entonces? Pues sí, almacenaban alimentos, ponían en salazón las carnes o ciertas verduras, ¿no? Ciertos alimentos y luego los pescados y recogían la fruta que podían y después durante el invierno se mantenían con eso y un poco de caza o algo que se pudiera recolectar todavía, ¿no? Y es el momento de compartir, se retiraban a la cueva. ¿Por qué? Porque hace frío fuera, no hay horas de luz. Entonces es el momento de reunirse alrededor de la hoguera y contar historias, ¿no? De compartir los alimentos con la familia, de esa cercanía, de darse calor, ¿no? Es como el momento de unión y de estar hacia adentro, no hacia afuera,
que es ya la primavera y el verano, que es como la explosión de vida hacia afuera, sino es el momento de ir hacia adentro, ¿no? De esa, como tú decías, esa parte del calorcito, del amor, de esa conexión con los unos y con los otros, ¿no? Desde el compartir, desde esa parte, ¿sí? Bueno, Yolanda, pues para ir cerrando, solsticio, Navidad, fin de año, ¿qué nos quieres comentar para cerrar el programa hoy? Pues que quiero comentaros, pues que nada, que paséis unas fiestas estupendas, que tengáis en cuenta que en la naturaleza todos los ciclos se terminan y vuelven a empezar un nuevo ciclo. Y yo creo que ahora estamos cerrando un ciclo, que aunque no lo veamos de golpe, como he dicho antes, que sea un proceso, porque esto no es que ahora para mañana ya lo blanco se ha vuelto negro o lo negro se ha vuelto blanco, no. Hay un proceso, hay una evolución y entonces empezamos ya en esa evolución a soltar esa oscuridad astrológica y no astrológica, ¿no? Y a generar y llamar al sol, ¿no? Llamar a la luz, ¿no? Y enfocarnos en esa luz. De manera que yo creo que es el momento ideal para conectarnos con el ciclo, con la naturaleza realmente y armonizarnos en ese sentido para enfocarnos en lo que nos viene. Lo que nos viene ya es despertar en el sentido del ser, el despertar de crecer como personas. La humanidad luego cada uno hará lo que haga, pero nosotros enfocarnos en ese momento que ahora mismo, primero es esa introspección, como decíamos, para soltar lo que no queremos, tenemos que ver lo que ya no queremos en nuestra vida para poderlo soltar y lo que queremos manifestar. E irnos enfocando en esta nueva semilla para, a partir de la primavera, poder sembrarla, que germine, poder realmente después disfrutar en verano y en otoño de esos frutos, ¿no? Entonces es el momento ideal de conectar con ello, de disfrutarlo. O sea, vamos a dejar de prestarle atención a todas las cosas que no nos interesan y vamos a enfocarlo en lo que sí queremos. ¿Qué queremos? Vivir, disfrutar, ser felices, tener abundancia, vacaciones, disfrutar de la amistad, porque si estamos ricos y solos, tampoco estamos contentos. Queremos tener la compañía de nuestros seres queridos, de compartir con ellos, con nuestras amistades, de debatir, de todas esas cosas bonitas y de reírnos y bailar y todo lo que venga. Y cantar. Y cantar. Y otra cosa que dice Luis siempre que hoy no he mencionado, pero que también Luis la recomienda mucho. Hacer el amor. Hacer el amor. Pues eso, de disfrutar. O sea, que no me vas a decir ninguna predicción del 2022. Ya, pues ya la he dicho. Si nos armonizamos y nos conectamos con que viene la luz, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Que todavía van a quedar algunos coletazos? Sí, todavía. Además, ¿sabes qué pasa? Que los coletazos es como que pum, 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 son como muy drásticos al final, ¿no? Es como que ya los estertores de la muerte. ¿Qué pasa? Que ya están las últimas sacudidas. Que van a intentar sacudirnos y se van a morir con las botas puestas, ¿eh? No se van a ir fácil, sí. Es decir, no nos lo van a dejar llano para que nosotros pasemos anchos, no. Eso no va a ser así, por lo menos por lo que yo veo. Pero, por más que se pongan, el sol sale ya. Ese es el mensaje con el que yo me quedo. Que a partir de mañana empieza a crecer el sol, a aumentar. Tenéis hoy para ir pensando ya qué queréis soltar de vuestra vida, e irlo preparando en una bolsita para decir mañana al container, ¿eh? Y mañana ya el momento perfecto para esa explosión de vida, irla gestando, irle dando calorcito ahí a fuego lento, con amor. Para que cuando llegue primavera, verano, que además es marzo, que astrológicamente cuadra y además tus predicciones y otras también y demás, ya sabéis que marzo, abril es cuando surge la explosión de vida a nivel de la naturaleza y a nivel astrológico y a nivel de las canalizaciones que han llegado a muchas personas, no solo a Luis y otros, sino que es algo común. Entonces, todo está confluyendo para que realmente esas tensiones, como decimos, de la casa se vayan y llegue la armonía. Por aquí te pregunta bonita, más bonita todavía. Pregunta para Yolanda. ¿Es posible nos compartan algún procedimiento para sellar espejos en casa? Por favor. Los que tengo son de 50 centímetros ancho y 220 centímetros alto, que están en recámaras. Gracias. Vale.
¿Qué son recámaras? En habitaciones. Ah, A ver, vale. yo si está reflejando la cama, yo te aconsejaría por la noche cubrirlo para dormir. ¿Por qué? Porque por mucho que lo selles, interfiere en el descanso y interfiere en lo que hace nuestro ser cuando nos dormimos, ¿vale? Entonces, si enfoca la cama, si está reflejando la cama, yo te aconsejo cubrirlo pues con un pañuelo, con una sábana o con algo para dormir, ¿vale? Al margen de eso, yo lo que hago es poner, para sellar los espejos, es poner en un tazón de cerámica o de cristal, bueno, una tacita, en algún recipiente, el zumo de un limón y una cucharada de sal. Lo disuelvo bien y entonces con el dedo índice, que es el dedo de proyección, como la varita mágica, podemos decir, lo que hago es mojarlo en el jugo de limón con la sal, la mezcla, y voy desde la esquina inferior izquierda, que es el giro de cierre de una botella. Aquí tenemos una. No sé si esto está permitido porque esto es una marca comercial, vamos a quitarla. Tenemos el giro de una botella. Si yo lo giro hacia la izquierda, estoy abriendo la botella. Si yo lo giro hacia la derecha, la cierro, ¿vale? Aquí, si yo giro hacia la izquierda, abro. Y si giro, espérate, hacia la derecha, cierro, ¿no? Cuando giro para allá, cierro, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es, como lo que quiero es cerrar, pues empiezo por la parte de abajo del espejo de la izquierda y hago un pentagrama, ¿no? O sea, una estrella de 5 puntas de esta que todos dibujamos así de un tirón sin levantar los dedos y la cierro en un círculo. Todo esto del mismo trazo. O sea, empiezo por la parte de abajo de la estrella, también en el sentido, como digo, de cierre, abajo, subo arriba, voy abajo a la derecha, llego al punto medio de la izquierda de la estrella, ahora a la derecha, vuelvo a bajar a la punta de abajo y trazo el círculo. Y aquí lo volvemos a hacer. ¿Sí? Aquí, aquí, aquí y el círculo. Y lo hago en todas las esquinas del espejo y el último es en el centro. Y así lo dejo 24 horas. Y entonces a las 24 horas lo que hago ya es limpiarlo normalmente y ya está. Ten cuidado que no le dé a los marcos porque el limón y la sal es corrosivo, entonces solamente en el espejo. Y visualizo como a medida que voy haciendo esto se va cubriendo como de un muro de ladrillos de luz que una vez he terminado ya en la última esquina, porque vuelvo, o sea, termino en la misma esquina donde he empezado, ¿vale? Empiezo por la esquina inferior izquierda y hago todas las esquinas y vuelvo otra vez a la esquina inferior izquierda y lo repito allí antes de pasar al medio. Cuando hago esto ya veo cómo todos esos ladrillos de luz están cubriendo todo ese espacio, toda esa capa del cristal, del espejo, y cómo al terminar se solidifican todos en uno, como si fuera una pieza entera, solidificada. No hay ya los resquicios del ladrillo, se ha fusionado y ha hecho un muro, como si fuera un encofrado. Y esa es mi manera de sellarlo y funciona. O sea que... Por aquí Kevin me dice, bueno, dice, ¿y si suelto la estrella y el círculo no vale? Hay que practicarlo antes de hacerlo. Sí, practícalo porque lo suyo es como que estás haciendo un cierre. Entonces, levantar el dedo está diciendo como estoy soltando, estoy dejando cabos sueltos. Y como todo esto es a nivel psicológico que funciona, pues cuando yo lo hago así es como que estoy haciendo un espacio hermético. No le estoy dando ninguna ruptura. Lo dejo como en cierre, ¿no? Que es lo que queremos, cerrar, sellar el espejo. Yo siempre digo que lleven un folio con el dibujo hecho, entonces lo vas haciendo mirando un poco hasta que le cojas el truquillo y lo hagas de memoria. Sí, pues esto lo haces en un papel y lo sigues varias veces con el dedo y verás, es muy sencillo, no es nada complicado. Lo único que tienes que tener en mente es empezar a trazarlo por la parte baja, la parte de abajo de la estrella, ¿no? Con la patita de la izquierda, ¿vale? La patita de abajo de la izquierda. Voy a hacer aquí una, porque claro... ¡Qué huevón! Pero sí, claro. No importa que salga perfecto, no. Lo que importa aquí es la intención, ¿no? Entonces empezamos por aquí, que es la parte de abajo de la izquierda. Subimos para arriba hasta aquí. Entonces este sería el 1, este el 2, este el 3,
este el 4, este el 5, y entonces del 5 vuelvo otra vez al 1, ¿no? Al 6, ¿vale? Y entonces desde el 6 ya sin levantar el dedo sigo y trazo el círculo y termino aquí. Enséñalo en Instagram, ¿vale? también. Entonces aquí tenemos, este es el 1, después voy al 2, después voy al 3, después voy al 4, después voy al 5 y del 5 vuelvo aquí, que sería el 6, y de aquí trazo automáticamente el círculo. El círculo teóricamente debe ir tocando las 5 puntas, ¿vale? Pero bueno, tampoco es que sea imprescindible. Y acabamos nuevamente en el 1, ¿vale? Pues Es muy facilito. Imelda nos dice, hola desde México, ¿cómo saber qué es un deseo de nuestro corazón y diferencia del inconsciente de la familia o programa o algún pensamiento de egregor colectivo? Gracias. O sea, si tú tienes un deseo, un proyecto, ¿cómo saber si es tuyo o es de la familia? Siéntelo. ¿Cómo te sientes cuando piensas en ese deseo cumplido o por ejemplo, si es un negocio, imagina que quieres poner un negocio o quieres estudiar medicina o tú siéntete haciendo ese trabajo, haciendo ese negocio, cumpliendo ese deseo. Cuando tú sientes que todo tu ser vibra en armonía y que estás feliz y que lo disfrutas y que realmente no te cansa nada más de pensarlo o que te genera alguna incomodidad, alguna tensión en el cuerpo, generalmente es algo tuyo. Si hay, por lo contrario, algo que te incomode, te moleste, tanto sea mental como sea emocional, como sea la sensación física, ¿no?, que nos puede generar esa sensación, pues entonces en ese caso lo mejor es revisar, porque probablemente haya algo de programación ahí, sea inconsciente del transgeneracional, sea proyecto sentido o sea otra programación que no sabemos. Esto se me está cayendo todo el rato. Y comentaros que el jueves a las 8 haré lo que es el cierre de año que se dice, ¿no? El especial Navidad, que no deja de ser un programa de preguntas y respuestas o tertulia abierta, quiero decir. Si alguien se quiere meter o quiere comentar, pues conmigo fiesta habrá. Entonces, es lo que hay. Entonces, decir, de 8 a 9 y media, pues haremos un programa especial de cierre, porque ya el 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 y 2 estamos de vacaciones. Estamos. Eso no quiere decir que la semana siguiente, la del 20 y algo, ¿no? 20 y algo hasta fin, voy a poner vídeos que son del Magic, del Congreso del Magic. O sea, que habrán vídeos. Sí, y habrá gente también haciendo cositas en Caja de Pandora, pero nosotros descansamos. Muy bien. O a lo mejor alguna tertulia que haya improvisada con alguien o yo solo. Sí, de estas que llega Paco Malote, ¿no? Y se monta la de Dios. Exactamente. Y ellos se vienen a hacer un vídeo. Exactamente, así. Cosas así. Pero no porque tenga algo programado, sino porque me apetezca hacerlo. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues dice, pues gracias Yolanda, fantástica exposición. Muchas gracias. Dice, mejor no tener espejos en lugares innecesarios. Sí. ¿No? En las habitaciones sí, pero cuando ya están, pues claro. Por la noche es conveniente, si reflejan la cama, cerrarla. O sea, cubrirla. Gracias, Yolanda. Muy bonitos procedimientos con los ladrillos de luz. Muy amable. Muchas gracias a ti. Pues ya hemos llegado al final del vídeo. Pues ya hemos llegado. No me estáis hablando nada más. No habláis nada, no nos hacéis preguntas, quiere decir que lo he explicado todo muy bien, como siempre. Pues, es que me explico estupendamente. Lo que siempre os digo, del 10 al 19 de septiembre tenemos el viaje a Egipto con Yolanda, conmigo, con Iván Martínez de Gran Misterio. Tenéis en Aulas Pandora, tenéis la descripción, es decir, tenéis todo el recorrido. Entonces en aulaspandora.com, viajes, y ahí tenéis todo el recorrido, aunque es una parte del recorrido. No os explicamos todo lo que hacemos en cada parte, ni las cosas fantásticas que haréis ahí a nivel de ejercicio o a nivel de conferencias. Eso, sorpresa para las personas que estén allí. Lógicamente, luego recordaros también que Yolanda pues tiene aromaterapia básica, un taller online en directo de aromaterapia básica que será el martes 18 de enero, que podéis también apuntaros en un precio bastante económico comparado con los otros talleres. Y pues nada, entráis en Aulas Pandora, buscáis Yolanda Soria y ahí os apuntáis también a sus talleres. Últimos días, no sé si todavía hay gente que pueda apuntarse para terapia. Sí, todavía no. Sí, bueno, y si no para ahora, pues para después. Podemos ir agendando sesión. Sí, tengo todavía unas personas por ahí pendientes de darles hora, pero que estoy en ello, que es que no he dado más de sí. No me da la vida para todo,
Y si es conciencia billonaria, pues ya sabéis, inversiones en Ushar, en Turbo, en estas cositas que os van a dar dinero a la larga sin tener que trabajar. También tienen el taller ahí reciente de conciencia billonaria, que el que lo quiera también lo puede coger todavía. Y aprende, hacen ejercicios. Y hacen ejercicio y trabajan, se trabajan. Así que sí. Y luego otra cosa, recordaros que tenemos el Gili, que todavía está de oferta, tenemos la oferta este mes, hasta fin de mes, de que con cualquiera de las unidades te regalan el coil. Con lo cual es una muy buena oferta también, porque el coil, que es esto, ahora, el coil, que es esto, que es una especie de bobina Tesla, ¿no? Una especie no, es una bobina Tesla, pero lleva dos, no una. Entonces, nos permite utilizarlo sin utilizar los electrodos y es muy cómodo. No es que sustituya los electrodos, ¿eh? No, porque los electrodos en sí tienen una forma de funcionar que es diferente a cuando utilizas la bobina. Pero sí que puedes utilizar esos programas que son individuales, que se utilizan, vamos a decir, sueltos, con la bobina Tesla en vez de utilizarlo con los electrodos, a excepción de los del dolor, creo recordar. Y entonces cuando te lo pones además es muy cómodo, es muy dulce, es una energía como de expansión, como el electrodo te contrae más, te lleva así como hacia adentro, ¿no? Pero con la bobina, con el coil es como todo dulce, armonioso, relajación, es estupendo, muy, muy agradable, ¿no? Y además muy efectivo también, con lo cual matamos 3 pájaros de un tiro. Fran hace una pregunta que es pandémica, me la haces el jueves y yo te la contesto, ¿vale? Sí, porque si no, hoy si contestamos nos cierran el vídeo, entonces lo tengo que quitar y entonces Nada. Por una pregunta, si fuera más todo, pues sí, pero por una no vale la pena. Y Sandy te dice, entonces sí importa el significado que otros le den a la Navidad material. Eso es una semana especial para disfrutar en familia y de conexión. Exactamente. A ver, tú piensas que el mito del niño Jesús y toda esta historia, todo lo que tiene que ver con la historia bíblica, viene del nacimiento Tú piensas que los pañales es el manto blanco, es la nieve, que el niño es el sol, es el renacimiento del sol. Luego, astrológicamente, ahí hay una conjunción planetaria que se da, hay dos astros, que uno es el padre, otro es la madre, es decir, nos está hablando del nacimiento del niño, es en realidad el renacimiento del sol, ¿vale? Entonces, ese momento en el que el sol inicia ese nuevo ascenso, ¿no? Esa nueva cercanía, en este sentido, en esta parte de la elipse, a la Tierra, ¿no? En el momento en el que vuelve a empezar a haber más horas de luz. A veces el renacimiento de la esperanza. En realidad, todos estos mitos, todas estas tradiciones tienen una base. Lo que pasa es que en vez de contárnosla, pues mira, es que el sol se acerca, es que el sol no, pues antes la manera de hacer o la manera de entender era más fácil a nivel simbólico, antes y ahora. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente funciona con la simbología. Nuestro inconsciente, si tú le hablas de matemáticas no va a entender nada. Si tú le hablas de números se queda así. Pero si tú le pones 3 manzanas, por ejemplo, tú le dices el número 3 o le dibujas el 3 y él no entiende nada. Pero tú le pones 3 manzanas y él entiende no solo el concepto de las manzanas, evidentemente, sino va a entender el concepto del 3. Es decir, es visual, es ritual también, es simbólico, es emocional. Entonces necesita de una historia con emoción para contarnos la historia. Igual que yo os he contado ahora, haciendo la analogía de la casa con los papás que se molestan, ¿no? O que el adolescente que se enfrenta al padre, etcétera, etcétera, que ha sido una forma de explicaros lo que sucede, ¿no? En el sentido de la tensión astrológica. Es una forma simbólica de contar una historia. No es que realmente haya un astro que se pelee con el otro, pero es el simbolismo para que comprendáis esa tensión, esa oposición, ese conflicto que se genera a nivel energético, ¿no? Esa tensión energética que se genera. Pues igual es lo que hicieron con toda esta historia. Realmente es un simbolismo. Luego llega la religión católica y lo que hace es aprovechar todas las festividades paganas, las hace suyas, ¿no? Hace un poco en el sentido un sincretismo, lo que hace es absorber
esas tradiciones, ¿para qué? Para atraer esa gente que seguía esas tradiciones a su terreno, porque si no los van a mandar a freír espárragos, porque claro, yo estoy con la mía, tú quieres venirme a decir que la tuya es mejor, pero cuando yo dentro de mi historia englobo la tuya y le cambio el nombre, le cambio la forma un poco, pero en realidad el fondo es el mismo, entonces es más fácil que tú te avengas y que tú te vengas conmigo y que compartas mi historia, ¿no? Entonces luego los Reyes Magos traen los presentes, que en ese punto es en el que se ha, vamos a decir, vinculado con todo el materialismo que ahora mismo se conecta con la Navidad. Pero en realidad los presentes son conciencia, es prosperidad, es abundancia, el oro es la luz. El incienso es como la elevación del espíritu y la mirra tiene que ver con la eternidad, con la limpieza, con la depuración, tiene que ver, es decir, simbólicamente cada uno de los presentes que le traen no es, nosotros lo vemos como que si fueran, oh, eran las cosas más caras, no, sí, no, pero no nos habla de eso, nos habla del aspecto simbólico. ¿Qué es el oro? El oro es la prosperidad, pero el oro también es la alta vibración, lo incorruptible, lo que no se corrompe, lo que no se corrompe en ningún sentido. Físicamente no se corrompe, pero espiritualmente es una persona que no se compra, que no se deja corromper, que no cae en las tentaciones, ¿no? Entonces nos habla de esas capacidades y esas, vamos a decir, propiedades a nivel espiritual, a nivel de conciencia. La mirra es parte de los asuntos, de los elementos que se ponían para embalsamar en el antiguo Egipto. ¿Para qué? Para evitar la corrupción de la carne también. Además es un elemento de limpieza, es un elemento que te ayuda como a conectar con la eternidad porque es una resina. Entonces es como lo que preserva, te ayuda a esa parte. Es decir, todo tiene, y el incienso es como lo que utilizamos, como la comunicación con los dioses, ¿no? Como la comunicación con el espíritu, es como la parte de la conciencia simbólicamente, es decir, cada uno de los presentes estaban hablando de propiedades o de capacidades o de virtudes que se despiertan en el ser a partir de este momento. ¿Por qué? Porque empieza a crecer la luz en el sentido más puro de la palabra, no de la luz que enciende una bombilla, la luz en el sentido del conocimiento, en toda su amplia gama de la conciencia. Pero aquí nos lo han traducido como no. Ahora tienes que venir, los tres reyes te traen regalos. Y entonces, como los reyes no existen como tal, pues vamos a decir que son los padres, y entonces los padres, y ahí entonces en principio era un regalo, luego eran dos, luego eran tres, y ahora si no está el árbol lleno de regalos, parece que los niños no están bien atendidos y no son felices. No, o sea, no tiene nada que ver con lo material. Es el compartir. Es el estar hacia adentro, es el proyectar lo nuevo, el darle calor a ese proyecto. El buey y la mula que estaban para dar calor, pero a la vez son elementos de la naturaleza, son animales. Es decir, el buey te ayuda a arar y la mula te ayuda también a moverte, a desplazarte. Ahí hay que ver todo el simbolismo que hay dentro de todo este contexto y quitarle todo lo que nos han contado, porque no tiene nada que ver, pero nada que ver. Bueno, pues el jueves os preparéis preguntas, porque a mí se me olvida, luego me lo recordáis el jueves. Oye, claro. Testaje energético, kinesiológico o de evidencia de canalización, los tres a la vez, y si queréis medimos mes por mes lo que va a pasar el año que viene, pero en vivo y en directo. Pero me lo pedís vosotros como pregunta. Yo dejo ahí una pregunta. Si me la hacéis, yo os lo hago. Y si no, otro tipo de preguntas que tengan que ver, que se puedan hacer con mediciones energéticas o kinesiológicas o canalizadas. Y así nos divertimos un poquito el jueves ya a última hora y cerramos. No se vale, tú siempre te lo pasas teta. Yo sí, aquí a pasármelo bien. Yo no vengo aquí a hacer el indio. Primero los invitados y al final yo para liarla. Muy bien. Ahí está. Pues familia, nos vemos ya mañana conmigo a partir de las 5 de la tarde, martes, miércoles y jueves, de 5 a 10 de la noche. Estéis conmigo y con el resto del equipo, pues en los horarios que les toque. Creo que el Xavi, como le toca Navidad en fin de año, el Xavi los fines de semana en estas fechas creo que no hará vídeos, porque claro, le toca justamente los días de la fiesta. ¿Vale?
Entonces quedará Carlos y algún compañero que vaya subiendo alguna cosa. Pues eso. Hasta luego, familia. Pues un besote. Disfrutad mucho de estas fiestas, disfrutar hacia adentro, hacia afuera, como os parezca, pero disfrutar, ¿eh? En todos los sentidos. Y vosotros igual, disfrutar. Lo más que podáis, que para eso estamos aquí, que son 4 días. Hasta luego. Adiós.